El título de este mensaje es la santificación, la doctrina de la vida cristiana, la santificación. Como creyentes o cristianos debemos vivir una vida apartada del pecado y una vida dedicada a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para los cristianos. La santificación es el proceso por el cual el creyente se aparta del pecado y se dedica a Dios, obedeciendo su palabra, dejando que el Espíritu Santo transforme su vida para parecerse más a Cristo. Esta es la santificación. Y el Señor quiere que los cristianos vivan una vida santa, apartada del pecado. Yo sé que esto no es popular. Muchos cristianos piensan que el final de la vida cristiana es ser salvo, y otros van a enseñar que esto es moralismo, o reglas o legalismo. Pero hay millares de pasajes donde Dios nos manda apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, dejar de pecar y también apartarnos de pecadores, de gente que vive en pecado, que nos induce al pecado. La santificación es muy importante. Sin embargo, como dice la definición, es un proceso. O sea que nadie se transforma de un día a la mañana. Es un proceso donde tiene que empezar a caminar con Dios y poco a poco asemejarse más a Él. Les dije hace un momento que muchas personas creen que la salvación es el final del camino espiritual, como si uno recibe a Cristo y ya no hay más pasos que tomar. Sin embargo, la salvación, escuche esto, solamente es el inicio de la nueva vida en Cristo. Y el Señor nos llama a crecer, a dejar atrás hábitos pecaminosos y a reflejar cada día más a Jesús. La santificación no sucede automáticamente tampoco. O sea que al momento de salvación una persona tiene que aprender a crecer. No es algo que Dios impone sin nuestra participación. Es un proceso donde el creyente decide obedecer la palabra de Dios y andar en el Espíritu. Así como un niño crece y necesita alimentación, necesita cuidado, necesita disciplina para crecer, un cristiano necesita la palabra de Dios, la oración y una constante sumisión a la guía del Espíritu Santo para desarrollarse espiritualmente. Y en muchos casos necesita las pruebas para crecer. Muchos cristianos no entienden el propósito de las pruebas y se desaniman cuando las cosas no van como ellos pensaban que iba a ir, como pensaban que debería ser la vida. Sin embargo, las pruebas nos ayudan a reflejar nuestra inmadurez. Un cristiano puede ser salvo y sin embargo vivir en derrota si no elige obedecer a Dios. La santificación es una responsabilidad diaria, no un resultado inevitable. Note conmigo ahí en Romanos 12, del 1 al 2, aquí Pablo nos presenta la base de una vida santa. Tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y permitir que Él renueve nuestra mente. Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿qué es la siguiente palabra? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mire, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la mente, la forma en que pensamos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, mire, que es agradable y perfecta. Pablo escribe estas palabras a creyentes que ya eran salvos, mostrándonos que la salvación es un paso posterior o después de la salvación y requiere una decisión que sea consciente. La pregunta que le hago a usted, ¿está usted viviendo apartado del pecado y entregado a Dios? ¿Está permitiendo que su palabra, que la palabra de Dios y el Espíritu le transforme cada día? ¿Se está renovando su entendimiento, conformándose a Cristo? Esa es la santificación. Es muy importante para la vida cristiana. Debemos cambiar. El cristiano tiene que ser como Jesús. La meta es Cristo. Y eso se llama la santificación. El proceso de la santificación. Para comprender cómo vivir una vida de santificación, vamos a estudiar 3 verdades fundamentales que nos enseñan cómo apartarnos del pecado y crecer a asemejarnos a Cristo. Le voy a repetir, esto no es muy popular en estos tiempos. A la gente no le gusta hablar del pecado, ni que le señalen el pecado, ni que le digan que está mal. Pero miren, nosotros no estamos inventando mandamientos, simplemente estamos predicando, así dice Jehová, así dice la Biblia. Vamos a ver varios pasajes claros en el Nuevo Testamento. Yo no comprendo una generación de cristianos que piensan que el Antiguo Testamento no es vigente, o todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento no aplica.
Pero mismo dice la Biblia en el Nuevo Testamento que estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo, nos guían, nos enseñan, nos muestran mucho acerca, especialmente de la santidad de Dios, y se nos manda a ser santos porque Él es santo. Note conmigo en primer lugar, es un llamado divino a la santidad. Es un llamado divino, o sea que la santificación no es una opción para unos pocos creyentes dedicados, sino que es un llamado para todos los hijos de Dios. No solamente para aquellos que quieren servir en la iglesia, o aquellos que son pastores o son siervos, porque algunos piensan, bueno, él es pastor. A mí me dijeron a mí una vez, tú eres hijo de pastor. Tú sí, yo no. Claro, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los cristianos vivamos en santidad. Si usted es creyente, Dios le ha llamado a usted a vivir en santidad. Note 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, aquí comienza esta nueva vida. Y no se trata solo de ser perdonado, sino se trata ahora de ser apartado del pecado y consagrado a Dios. No es suficiente decir, bueno, yo ya soy salvado, ya comprendí la doctrina de la salvación, he sido justificado, Cristo es mi sustituto, Él es mi propiciación, y usted puede comprenderlo todo perfectamente, pero ahí no es el fin. Dios quiere que usted viva una vida en santidad. Santidad es estar apartado para Dios, viviendo en pureza y obediencia a su voluntad. Este llamado no sucede automáticamente, sino que requiere obediencia a la palabra de Dios y dependencia del Espíritu Santo. Y cada cristiano debe responder diariamente a este llamado divino. Escriba conmigo letra A. Dios nos ha apartado del pecado para sí mismo. Dios nos ha apartado del pecado para sí mismo. O sea que la santificación comienza con una separación. Y aquí es el problema que muchos tienen. Porque usted va a ver las palabras como apartaos y salid. Hay gente que Dios dice, apártate de tal, no juntes con ellos. El yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Se nos manda, según las Escrituras, a vivir no solamente apartados del maldad y el pecado, pero también de personas. Pero el apartarse es para Él, para poder consagrarnos a Él, para vivir una vida que le agrade a Él. Dios nos llama a apartarnos, comenzando en este pasaje que le voy a leer en 1 Pedro, del pecado es la santidad. ¿Pero qué es el pecado? Es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios y la santidad de Dios. El pecado es desobedecer la ley de Dios, es transgresión de la ley. Y esta separación no solo es externa, debe ser interna. Y abarca nuestros pensamientos, nuestros deseos y también nuestras acciones. Y Dios desea un pueblo distinto, que se identifique por su obediencia y pureza. Note 1 Pedro 1:15, el llamado a este pueblo dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué dice ahí? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dios es santo en su esencia y naturaleza. Note lo que dice este pasaje, al ser hijos se nos manda a reflejar esa santidad en toda nuestra ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? En toda nuestra manera de vivir. Es decir, cada área de la vida debe ser apartada para Dios. La familia, el trabajo, en las amistades, en sus decisiones. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Se lo voy a repetir varias veces, porque algunos piensan, bueno, el domingo soy cristiano y el lunes no. Algunos piensan, en la iglesia sí soy cristiano, pero en el trabajo es otra cosa. Y si en el trabajo yo tengo que ser como los compañeros para que me respeten. Y eso no es verdad. Yo he trabajado en compañías como guardia, como constructor y en restaurantes. He trabajado en lugares donde hay gente tremenda. Una vez trabajé en una tienda que se llama Vallarta. ¿Conocen Vallarta? Que es como tipo Northgate, mercado. Ahí es donde enfrenté la gente más pesada. O sea, me refiero a burlona, gente que se burla de Dios, se mofa. Escuche, mujeres, yo me sorprendía. Trabajé en un lugar como bodegas. O sea, yo tuve varios trabajos donde simplemente estaba tratando de cruzar el colegio bíblico. Pasé 4 años, trabajé en varios lugares. En esos lugares había mucha gente pues, que no tenía mucha educación, muchas malas palabras, muchas groserías. Me decían el hermano, el aleluya, el brother. Y yo sé que es vivir entre gente impía, que trabajar entre gente impía. Pero siempre me di a respetar, dejándoles saber que yo era un creyente.
Cuando decían bromas sucias o pesadas, yo no me reía. Y se me quedaban mirando como que algo estaba mal en mi cabeza. Se burlaban de mí y me decían, tú no tomas, vamos a tomar después del trabajo el viernes, te invitamos. No, no, gracias. ¿A poco no tomas? Y yo ya veía su forma de querer burlarse de mí. Yo decía, sí tomo agua, leche, chocomil. Y siempre yo trataba de hablarle al necio según su necedad. Porque algunos dicen, no, pastor, es que usted no entiende. Sí entiendo bien, perfectamente bien. Dios nos ha llamado a vivir sin santidad en el trabajo también. En la casa. Porque algunos que somos muy buenos cristianos cantamos como pajaritos aquí en la casa, aquí en la iglesia, pero en la casa, ¿qué palabras salen de nuestra boca? ¿Qué groserías? En la manera en que lucimos y cómo la gente nos ve, en cómo hablamos, cómo nos dirigimos, la música que escuchamos, toda nuestra manera de vivir, todo implica todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo, no hay nada que queda fuera de este pasaje. Dios dice, vive en santidad, apártate del pecado en lo que ves, en los medios, en las redes, en tu teléfono, con tus amigos, con tus compañeros. Todo es esencial. Y la santidad no se limita solamente a lo que hacemos en la iglesia, sino que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida diaria. Y Dios nos ordena apartarnos del mundo. Mire 2 Corintios 6, 17, dice la Biblia, por lo cual salí de en medio de ¿quién? De ellos. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el contexto? Dice, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartarnos de aquellos que no tienen comunión con Dios. Algunos de nosotros batallamos con eso. Es que este es mi compañero, es que este es mi amigo de infancia, es que es mi ser querido. Eso no interesa, eso no importa. El Señor nos manda apartarnos de todos aquellos que no quieran vivir en santidad. Cuando nos habla la Biblia de apartarse, no estamos hablando de desaparecernos del mundo. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En todo caso, hay que salirnos del mundo. No, vamos a vivir y tratar con gente incrédula, pero esto habla de tener comunión. Esto habla de tener una amistad íntima con personas que no debería. Esto puede hablar, tratar de conversaciones que a veces tenemos con gente que no tiene nada de edificación, hablando con personas de nuestro pueblo, hablando de situaciones y qué está pasando y qué chismes y disensiones. Es mejor apartarse de personas que le quieren a usted desanimar. ¿Por qué otra vez a la iglesia? ¿Y por qué? Y tú otra vez, hermanito, llévate tu cobija a la iglesia. Lleva con tu almohada mejor a la iglesia. Estos pasajes hablan de una separación activa. Recuerden, no se trata de aislarnos físicamente del mundo, sino de rechazar prácticas pecaminosas, del sistema, de los valores contrarios a Dios, de la promesa. Dice, yo os recibiré, indica que Dios bendice y complace a aquellos que eligen apartarse para Él. Y si una persona tiene una amistad que constantemente le influye hacia el pecado, obedecer a al mundo, este mandato implica tomar una decisión, decir, sabes que hasta aquí llega nuestra amistad. Yo sé que no es fácil para algunos, yo no comprendo, pero si Cristo me lo pide, lo tenemos que obedecer. El Señor sabe lo que es mejor. Y el propósito eterno de Dios es nuestra santidad. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Cada creyente ha sido escogido para vivir una vida en santidad. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, mire, y sin mancha delante de Él. O sea que Dios, antes de crear el mundo, ya tenía un plan para su pueblo que viviera en santidad. No es algo que se le ocurrió a una iglesia o un pastor. Mucha gente así lo quiere señalar. Y créame que a veces nosotros, los pastores, podemos cometer el error de establecer una regla sin explicar el principio detrás de esa regla. Pero mi meta ha sido, por lo menos al pastorear en esta iglesia ya por años, es explicarle que hay una diferencia entre un principio de Dios y una preferencia. Hay cosas que yo prefiero. Hay cosas que Dios da la libertad para preferir y no es un mandato de Dios. Simplemente es una regla que yo he establecido. Y no hay nada malo en ello porque usted lo hace en su casa también. Usted pone reglas a sus hijos. Y si su hijo le dice, ¿dónde dice que tengo que dormirme a las 9? Muéstreme en la Biblia, ¿dónde dice eso? ¿Usted lo va a hallar ahí? No lo va a hallar. Y su hijo se va a ir a dormir a la hora que él quiere. No, no puede hacer eso. ¿Cuál es la regla detrás de ese principio? Bueno, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es bueno. Y guarde silencio y váyase a dormir. Pero, claramente la regla
debe estar ahí para proteger el principio. Ahí le dicen que no debemos cometer adulterio. Es una regla que yo tengo, es no andar solo con una mujer que no sea mi esposa. Una regla que yo tengo es no hablar de una forma íntima con una mujer que no sea mi esposa. Una regla que yo tengo es no tener amistades que son mujeres. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? Nunca. ¿Por qué? Porque yo no quiero caer en ese pecado. Otra regla es yo no voy a abrazar a una mujer. ¿Por qué? Porque el pecado no es abrazar. La Biblia no dice no besarás a una mujer, ¿verdad que no dice eso? Pero ¿cuál mujer aquí no se molesta si su esposo besa a una mujer? Pum, le plantó un beso a la vecina y usted llega. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿No pequé? ¿Ósculo santo? O sea, no nos hagamos, por favor. Hoy en día hay gente que quiere justificar todo. O sea, no tenemos poco de cerebro para poder discernir que sí hay necesidad de reglas y sí hay necesidad de establecer límites para no romper los principios. Entonces, aunque vemos pasajes como estos, mira, el Señor nos mandó a vivir para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y una forma muy práctica, mi querido hermano, es tener control de su celular y su teléfono, porque muchas veces estas cosas le van a envolver en perversión. Y el propósito de Dios es que usted viva en santidad en todo lo que hace. No es opcional, no es secundario, es central. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente. No un pueblo que se mezcla como los demás y que parece como los demás. La iglesia no es un lugar simplemente para levantarle sus espíritus, es para enseñarle la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y significa apartarse del pecado. Repréndelos duramente, predica, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina para que el pueblo aprenda a ser santo, para que sean sanos en la fe. Pero es que no me gusta. Bueno, la Biblia dice que en estos tiempos habrá mucha gente que no va a poder aceptar la sana doctrina. Está bien. Ya hay mucha gente que le va a hacer cosquillas en los oídos de aquellos que no quieren escuchar. Mismo Judas escribió que hay quienes van a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Por un lado, qué bendición que creen una salvación por fe, pero les hace falta aplicar esta parte también. La vida en santidad. La santidad porque esto agrada a Dios. Y Dios lo estipuló o lo planeó antes. Mi esposa y yo tenemos 7 hijas. Y antes de que nacieran, ella y yo habíamos platicado nuestros deseos, cómo queremos criar a nuestras hijas. Antes de que Karen naciera, va a cumplir 15 años en noviembre, habíamos decidido que ella iba a ser enseñada en la casa, en la escuela en casa, homeschool. Habíamos decidido que íbamos a ir a la iglesia, no íbamos a faltar, ni una de mis hijas iba a faltar a la iglesia, dejarla con un pariente, con una abuela, no, ella iba a estar siempre en la iglesia. Decidimos llevarla a la iglesia y enseñarle la Biblia, decidimos tener devocionales diarios donde les enseñamos la Biblia. Antes de que ella naciera, habíamos ya imaginado, planeado una vida para nuestras hijas. De esa manera Dios ya tenía en su mente su voluntad de cómo sus hijos deben vivir. Y no importa cuál generación sea, no importa cuál era sea, es que estamos viviendo en tiempos difíciles, pastor, es que ya no se puede, es que la santidad es difícil. Dios, Él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me estoy explicando? O sea que la santidad práctica es parte de la obediencia diaria. Usted debe recordarse que su identidad se encuentra no en el mundo, sino en nuestro llamado a ser santos. Usted es un hijo de Dios. Usted es cristiano. Es un llamado a vivir diferente, a hablar diferente. Hermano, ya cuide su boca. No diciendo groserías ni malas palabras. Es que no me hacen caso si no les hablo así. Si no importa, mi hermano, tiene que hablar como Dios quiere que usted hable. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué no dice la Biblia eso? La santidad práctica es parte de la obediencia diaria, no solo una posición delante de Dios. Y qué bueno que hemos sido santificados. Vuelvo a repetir, Dios nos lavó con su sangre, nos ha hecho santos. Evite decir, yo solamente soy un pecador salvo por gracia. He escuchado eso, mucha gente decir eso, pero yo nunca he visto eso en las Escrituras. La palabra que más se usa para referirse a los hijos de Dios es santos. Ni siquiera es cristiano. Cristiano aparece 3 veces en la Biblia y ni siquiera fue Dios el que dio ese nombre. Fueron los detractores que dieron ese nombre, ese apodo a los seguidores de Cristo.
Cuando Dios se refiere a los creyentes, les llama santos. A los santos que están en Corinto, a los santos que están en Filipos, porque quiere que usted tenga su identidad en eso, en que usted ha sido santificado para vivir una vida santa y apartada. Porque si usted dice, solamente soy un pecador salvo por gracia, ¿qué está diciendo? Pues continúo mi pecado, acabo, pues soy salvo y no puedo, y Dios todavía está trabajando en mí. Después de 20 años, Dios todavía está trabajando en usted. Y no puede cambiar ni lo más básico. No ponga un pretexto, esa excusa. La santidad práctica es parte de la obediencia diaria. Y esto empieza, escuche esto, con la santificación en la pureza moral. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Note esta frase, que os apartéis ¿de qué? Que os apartéis de la fornicación. Aquí la voluntad de Dios se expresa claramente. La santificación implica abstenerse de toda forma de inmoralidad sexual. Usted se va a dar cuenta, pero la Biblia es un libro que habla mucho acerca del pecado inmoral. Y es algo que quizás en muchas iglesias se evita hablar. Anoche hablamos de un tema muy candente, muy necesario. Tuvimos una reunión de varones anoche y hablamos acerca del peligro de la pornografía. Esos días es algo normal y común. En los programas la gente lo habla, los comediantes hablan con esa boca sucia y hablan de su pecado como cualquier cosa. Cuando una mujer es comediante, tiene que ser una mujer muy mal hablada, perversa. Pero se ha normalizado. Usted ve y nosotros echándole porras a los malos en los programas. El fornicario se mete con aquel, se enamoraron, se rompieron, ni siquiera están casados y eso ya se normalizó. Pero la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es una vida santa, hablando de abstenernos de toda forma de inmoralidad. Este tipo de pecado afecta profundamente nuestra relación con Dios. Muchos no comprenden esto. Ayer les hablaba a los varones que una persona que es adicta y mira la pornografía, mire, hay fruto de ello. Siempre están deprimidos, viven con una tremenda culpa y remordimiento. Por lo tanto, no pueden tener el gozo de Dios ni la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz viene cuando hacemos todo lo que Él nos pide. Y es una lucha interna en nuestra generación. Es esencial que la iglesia hable de esto, que se predique y se advierta y que se enseñe. Porque este tipo de pecado afecta profundamente nuestra comunión con Dios, afecta nuestra iglesia, afecta cómo el hombre ve a la mujer, afecta su comunión con su esposa, su relación con ella, afecta todo. Y el diablo es astuto. Empieza con una vida moral. En Hebreos 12:14 nos enseña que la santidad es indispensable para ver a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé cómo torcieron este pasaje para decir nadie será salvo. Este pasaje no habla de eso. Ver a Dios habla en cuanto a la presencia de Dios, la comunión con Dios. Todo el libro de Hebreos habla acerca de esa comunión que podemos tener con Dios. O sea que muestra la importancia de la santidad en nuestra comunión con Él. Les repito, no trata de perder la salvación ni perder la comunión, porque esta está establecida que una vez que el Señor nos recibe como hijos, nunca nos echa fuera. Pero mire, sin santidad nuestra relación con Dios se debilita y no podemos experimentar su presencia. Me asombra a veces escuchar a pastores que tienen 30, 40 años y dicen, hasta ahorita estoy aprendiendo a tener comunión con Dios. Yo me pregunto si así serán ellos, ¿cómo seremos nosotros? Los que tenemos poco tiempo no somos siervos. Me refiero, no somos pastores. ¿Usted sabe experimentar la presencia de Dios? ¿Sabe qué es sentir una dulce calma sabiendo mi Dios está conmigo, mi Dios está aquí? Su espíritu me consuela, su palabra me guía. Usted ha estado en esa posición donde tiene problemas y cuando va a la Biblia de oración,
Si usted deja su carga, todos sus problemas se van. Ya no siente el dolor de corazón, ya no siente la ansiedad, porque ahora usted se la entregó todo a Dios. Si usted no vive en esa presencia de Dios, bueno, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted vive apartado del pecado? Así como un vidrio sucio impide que entre luz, el pecado sin confesar impida entonces la dirección, la paz de Dios que entre a nosotros. Y Dios usa a los limpios para su obra. Según Timoteo 2:21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando en el contexto del pecado, será instrumento para honra. ¿Qué dice la siguiente palabra? Santificado. Recuerde, Dios usa a los santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, Dios no busca perfección, pero sí está buscando a gente dispuesta a tener un corazón limpio delante de Él. La utilidad en el servicio a Dios depende de nuestra disposición de apartarnos del pecado. Así como un cirujano necesita herramientas esterilizadas y limpias para operar, Dios necesita siervos apartados y puros para poder usarnos en su obra y no estar contaminados con el mundo. Eso es lo opuesto a lo que hoy se ve. La gente piensa, tengo que ser como el mundo para alcanzar al mundo, pero mi Dios me dice, no, tienes que ser como yo para alcanzar al mundo. Alguien dijo que solamente una mano limpia puede ayudar a levantar a otro. Y eso es muy cierto, es muy verdad. Una persona que vive en santidad, Dios lo usa para la obra, para ser de bendición a otra persona. Y cada cristiano debe tomar la decisión diaria de obedecer a Dios en su conducta. Esto implica, confiese su pecado, apártese de la impureza, viva de manera que Dios le pide en su palabra o lo ordena en su palabra. La santificación, recuerde, comienza con un llamado divino a ser santo. Dios nos apartó del pecado para sí mismo y espera que ahora reflejemos una vida en santidad. Y esto, recuerde, no sucede automáticamente. Cada cristiano debe responder con obediencia y debe depender del Espíritu Santo. En primer lugar, vimos el llamado divino a la santidad. Número 2, escriba conmigo, es un proceso diario de transformación. Es un proceso diario. O sea que no ocurre de manera instantánea ni automáticamente. Es como un niño recién nacido, él no sabe hacer nada, necesita ser enseñado, no tiene disciplina, no puede valerse por sí mismo, cocinarse, prepararse, vestirse, no puede hacer absolutamente nada, necesita crecimiento, necesita ayuda. Y de esta manera el cristiano tiene que verlo como un proceso continuo. Ahora aquí en nuestra iglesia tenemos una enseñanza bíblica para ayudarle a usted a entender el proceso del crecimiento. Le he llamado las 7 etapas de crecimiento. Inicia con el recién salvo. Cuando usted es salvo, usted es como un niño recién nacido que necesita crecer y desear la palabra de Dios y comer y alimentarse. Después entra el infante. El infante necesita instrucción y disciplina porque es carnal, es egocéntrico. El Señor usa estos ejemplos muy vívidos y yo veo a mis hijas y las veo así. Una niña ahorita que ella se enoja cuando no le damos lo que quiere y hace una cara pero bien molesta. Le dicen a ella, saca la trompa. Y esta mañana mi esposa la arregló y yo la ignoro a propósito porque me causa gracia y viene y se pone enfrente de mí y la hace así como, mírame, mírame. Tiene su moño y lo toca y me dice, yo la ignoro, daddy, daddy. Y es lo que quiere que le eches halagos y así son muchos inmaduros también. Miren lo que hice. Y los inmaduros se enojan fácil, los inmaduros son egocéntricos. Viene mi hija a la otra porque siempre mi esposa le pone un perfume y me dice, Meomi, huéleme. Los niños son fanfarrones, ¿verdad? ¿Y los cristianos inmaduros? También. Los niños son muy delicados y sensibles, son resentidos, también los inmaduros. Y el Señor usa esos ejemplos para mostrarle, porque mis hijas se pelean entre ellas, hay disensiones, hay divisiones, hay envidias y es mío, y es exactamente como es en la vida cristiana. Después entra lo que es el ser un joven en Cristo, un adulto en Cristo, un padre espiritual, y la meta final es ser un anciano. Mire Tito capítulo 2, habla de aquellos que son los ancianos y las ancianas en la iglesia.
Y la meta de cada uno de nosotros es llegar a ser un anciano en Cristo. Que Él da fruto y ve el fruto de su fruto, da fruto. Cuando usted llegue a ese paso en la vida cristiana, donde usted está enseñando como un maestro, un padre espiritual y ve a sus hijos dando fruto, usted haya entendido completamente el cuadro de lo que Dios quiere para usted. Y que no sea siempre el niño que lo tienen que cuidar toda la vida, llegando a que abrir la boca y denme de comer y ayúdenme y nadie está conmigo. Esos son los niños. Y hay muchos cristianos que ahí han estado en esa etapa por décadas. Décadas. Pero usted no, ¿verdad? Aquí no estamos hablando aquí, ¿verdad? Estamos hablando de... El creyente debe crecer en la gracia y en el conocimiento. Y este crecimiento que le acabo de mencionar de estas 7 etapas no ocurren automáticamente. No, ese hermano, Dios está con él. No, él camina con Dios. No, ese hermano es muy dotado. No, Dios le ha bendecido porque ha sido fiel, le ha sido obediente. No, a ese hermano le salieron buenos hijos. No, él fue un padre atento a sus hijos, les enseñó, les instruyó. No hay nada por accidente. Es que algunos padres hablan como cuando uno va a poner esa moneda para sacar un huevito que tiene una sorpresa. Y dicen, me salió un hijo bueno. Y otro dice, me salió un hijo muy rebelde. Los hijos, según las Escrituras, son moldeables. Entonces se les tiene que instruir y enseñar y disciplinar. Pero bueno, todo eso para decirle que no hay nada automático, significa que Dios requiere responsabilidad. Sea responsable, acepte su responsabilidad. Nadie es responsable por su crecimiento más que usted mismo. Y la verdad es que hoy en día no hay excusas. Hay gente que vive en lugares donde ya no hay iglesia y buscan en el internet y ahí crecen. Gracias a Dios por ello. Estos tremendos medios donde la gente puede estar en un lugar remoto donde no hay nada ni nadie y se sientan y escuchan predicación bíblica. Eso no existía hace 20 años. Pero ¿cuál es el pretexto de cristianos que tienen una iglesia bíblica cerca de ellos? No crecen. El crecimiento es su responsabilidad. No le eche la culpa a un pastor, no le eche la culpa a su esposa, a sus padres, diciendo es que no, usted tiene que aprender a crecer, es su responsabilidad. Aquí estamos para enseñarle, darle guías, darles herramientas, instrucción, podemos darle consejos, ayudarle a ver lo que quizás usted no puede ver, pero últimamente el interesado debe ser usted. Yo creo que estamos nosotros aquí suficientemente interesados. Note nada más la preparación para un mensaje como este, no solamente tiene en su mano un bosquejo, usted cree que hay grande preparación aquí, hay hasta diapositivos, hay todo esto porque queremos hacerlo sencillo para usted, para que sepa que estamos interesados en enseñarle, pero el estudiante es responsable últimamente. Es como cuando un muchacho va a la escuela, no, mi maestro no sirve para nada, pero es que él no quiere, el que no le gusta la escuela es a vos. Decía uno, yo iba a la escuela pero no entraba. Exactamente, el creyente debe crecer. Mire 2 de Pedro 3:16, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este crecimiento debe ser constante y nunca termina. Recuerde, si usted va a llegar a un punto en su vida cristiana, debe ser un anciano en Cristo. Uno que vive hasta ya ser básicamente maduro físicamente también, sirviendo al Señor. Yo anhelo llegar, ser fiel a Dios a mi edad mayor, siendo fiel a Dios. No llegar decepcionado, no llegar desanimado, no llegar amargado, sino siempre dándole gloria a Dios. Y cuanto más tiempo Él me da, que también me permita aún ser influencia y ayuda a los demás. Pero esto requiere crecimiento constante que nunca termina. Y Dios completa su obra cuando obedecemos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hace ahí? La perfeccionará, o sea, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para crecer, debe mantenerse firme y profundamente conectado, echar raíces espirituales en Cristo Jesús. Esta es la fuente. Usted va a notar que en la escuela dominical, este es mi lema, arraigados en Cristo.
Cuando yo aprendí este principio hace muchos años, me di cuenta para que yo dé fruto, para que mi vida así sea representada por un árbol y pueda dar un fruto, un árbol frondoso que da mucho fruto, yo debo estar conectado con Cristo, debo echar raíces profundas en Cristo Jesús, conocerlo, leer la Biblia, orar, caminar con Él, responder y reaccionar como Él quiere que yo responda, reaccione, ser como Él. Él es mi medida, Él es mi ejemplo, Él es a quien yo sigo, ser imitador de Cristo. Echa raíces espirituales, esa es la meta. Y usted debe reconocer que cada cristiano se le manda a comprometerse a crecer diariamente. Cada día estudiar la Biblia, cada día leerla y orar, cada día. Si usted está escuchando este mensaje y dice, me siento un poco desanimado, bueno, está leyendo su Biblia, la leyó hoy. Ese es el problema principal. Esa es la gente que quiere venir y me dice, ayúdeme con esto. Ok, déjate, pregunto algo. Es como cuando usted va con un doctor, le empieza a hacer preguntas de todo tipo. ¿Cómo está su alimentación? No, es que me duele acá, por acá. ¿Qué estás comiendo? No me gusta que me pregunten eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la causa de nuestros dolores físicos son causados por nuestra gastronomía, la manera en que comemos. No se haga, hermano. Me duelen los pies, le decía yo al doctor, siento como piquetes, no puedo pararme. Me decía, ¿cuánto azúcar comes? Dije, ¿pero qué? ¿Te gusta comer azúcar? Bueno, donas, chocomil, azucaritas. Y eso es aparte de la comida que mi esposa me hacía. Y le decía, dame un poco de nieve. Y me traía una taza, me lo acababa. Le dije, ¿sabes qué? Tráeme la cubeta entera. Y me traía la cubeta entera. Y yo comía galletas Oreo. Hermano, no me tiente, por favor, con las galletas Oreo. Porque yo me comí un paquete de 10 en una sola sentada. Y luego me preguntaba al doctor, ¿quieres saber por qué estás prediabético? No, es que es la herencia de mis padres. No. Muchos queremos echar la culpa que mi abuela tenía y por eso yo tengo. Es como otra vez, como me tocó a mí. Algunos de ustedes tienen y lo saben. Y no quieren ir al médico. ¿Por qué? Ya sabe qué le va a decir. Estoy usando este ejemplo de nuestra salud física. Cuando usted va al médico, le hacen un diagnóstico y usted quiere saber por qué su vida espiritual está en derrota, en desánimo y siempre con tristeza. ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su dieta espiritual? Si su dieta es simplemente ver películas, andar siempre perdido ahí en el internet, mirando cosas sucias, alimentando la carne, es por eso entonces que le hace falta la fuerza en Cristo. Le hace falta entonces fuerzas para apartarse del pecado. No puede, está débil. Le hace fuerzas tener convicciones, decir, así dice la Biblia y así lo voy a hacer. Porque recuerde, la santificación es obra del Espíritu con nuestra cooperación. O sea, no podemos santificarnos por nuestras propias fuerzas. No hay tal cosa como una reforma. No podemos reformarnos nosotros mismos. Cada cambio que necesitamos hacer tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente que tiene fuerza de voluntad. Dicen, yo tengo fuerza, y se levantan temprano y hacen, pero la fuerza de voluntad siempre se agota, siempre. Lo que necesitamos son las fuerzas del Espíritu Santo para que Él nos moldee y nos cambie, porque no podemos santificarnos ni cambiar sin ayuda. El Espíritu Santo nos transforma, pero usted y yo debemos rendirnos a esa obediencia. Note conmigo Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. La clave para vencer al pecado y tener victoria es depender diariamente del Espíritu Santo. Andar con Él significa seguirle, orar, porque oramos en el Espíritu, leemos la Biblia, que es la espada del Espíritu, y así es como lo hacemos, obedeciendo lo que el Espíritu Santo dice. Ahora mire, muchos cristianos quieren sentir algo. No, yo quiero sentir. No, mi hermano, el sentimiento viene después. Me he dado cuenta, cuando yo era un joven cristiano, yo no comprendía. Y simplemente me di cuenta que tenía que obedecer, aunque no lo comprenda. Y aunque no, me refiero, por ejemplo, si hay un mandato que dice absteneos de toda especie de mal, yo no entendía por qué, pues qué tiene de malo lo que la gente piense, pero mi Biblia me dice que yo tengo que evitar también las apariencias. No de apariencias yo de pecaminoso, de ser pecador. Y eso lo hice por obediencia. Muchas cosas papá me decía, simplemente confía.
Confía en la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Y quería yo una explicación. Lo que me hacía falta era sabiduría y discernimiento. Y eso viene después de la obediencia. Primeramente es obedecer. Después Dios da el discernimiento y la sabiduría. Y finalmente Dios da el sentimiento, que es el gozo, la paz, la alegría. La gente quiere el gozo primero, quiere inspirarse. Dice, voy a ver este video que me inspire para hacer algo para Dios. Y es por eso que andan ahí mirando video tras video, buscando inspiración. Encuentran una inspiración, una dosis de alegría, una dosis ahí de inspiración, pero se acaba. Necesitan otro. Por eso hay millares de canales donde la gente pone eso, porque sabe que hay una gran audiencia de cristianos derrotados que en vez de ir a la Biblia, quieren una dosis de ánimo. Yo no estoy en contra que compartan la gente versículos, comparta conmigo, escuche, versículos que Dios le dio a usted. No me ande compartiendo reels de otro. ¿Qué le dijo Dios a usted? Ahí compartiendo TikToks de otro. Pero ¿qué le enseñó Dios a usted? ¿Cuál principio le dio Dios a usted? No me ha dado nada. Por eso entonces no tenemos santidad. Por eso no hay gozo, no hay alegría. ¿Por qué? Porque no fue. Cuando yo estaba conociendo a mi esposa, tenía a mi hermana de en medio. Le dice, llévale este osito. Ella pues se lo llevó y le dijo, no, gracias, y me lo devolvió. Y me di cuenta que no es así. Mi esposa no quería a alguien en medio, quería tú. Ah, bueno, pues. No me lo dijo, pero yo agarré la onda. Pero mucha gente así piensa que es con Dios. Yo no tengo acceso a Dios, tengo que ir a una persona espiritual con sabiduría. Hermano, usted tiene el Espíritu. Usted puede ir directamente. Dios ha abierto el camino, nos ha dado acceso al Padre. Dice la Biblia que Él nos llama a acercaos al trono de la gracia. Dice la Biblia en ese contexto que Cristo es nuestro sumo sacerdote, traspasó hasta el cielo, dándonos esa dirección, ese acceso. Ahora no necesitamos, como lo hacía en el Antiguo Testamento, un sacerdote, un templo, sacrificios. Jesús es nuestro sacrificio y Jesús es nuestro sacerdote y nos hizo sacerdotes a nosotros. Entonces no hay excusa. No puedo, sí puede. Usted tiene que andar en el Espíritu. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís según conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? El Espíritu Santo nos da fuerzas para rechazar los deseos pecaminosos. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, esa es la comunión que tenemos con Él. ¿Somos qué? Somos transformados, mire, de gloria en gloria, en la misma imagen, ¿como por quién? Por el Espíritu Santo. Usted para conformarse como Jesús, tiene que hacerlo por el Espíritu. Tiene que cambiar, poco a poco Dios le va a transformar. Dios nos cambia poco a poco mientras obedecemos y nos sometemos a la obra de Dios. Y cada cristiano debe rendirse diariamente al control del Espíritu Santo. Ahora, yo me estoy refiriendo a recién salvos, pero algunos de ustedes tienen años en el cristianismo. Hay algunos que no deben hacer algo poco a poco, deben hacer muchas cosas hoy. Ya lo saben. Debe apartarse de ciertas amistades. Debe dejar de mirar ciertos programas. Debe desactivar ciertas aplicaciones, cerrar cuentas, borrar teléfonos de personas que no le es bendición y bloquearlos. Pero eso se hace solamente con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vimos, es un llamado divino a la santidad, es un proceso diario a la transformación. Y número 3, produce frutos visibles y glorifica a Dios. Esto produce una vida que da fruto. Fruto es la respuesta o el resultado. Eso habla de una vida en su conducta. No malentienda, no quiero ir a cubrir ahorita, pero no toda la palabra fruto en la Biblia, fruto significa igual, tiene diferentes significados. El fruto del vientre, el fruto de una vida en santidad y el fruto de un alma salva. En este caso el fruto es el resultado de una vida en santidad, de su conducta, sus hechos. La santificación no es algo oculto ni meramente interno cuando usted empieza a cambiar, empieza a reflejar a Cristo y se nota y se ve. Alguien dijo esto, yo no puedo saber si una persona realmente es espiritual, pero sí puedo saber si es carnal.
O sea, podemos actuar como santos, pero ser otra cosa en la casa. Por eso empieza que el llamado divino en toda nuestra manera de vivir es en presencia de los hermanos en la iglesia y en cualquier lugar. Sin embargo, para producir un verdadero fruto espiritual, se requiere entonces que este camine en el Espíritu. Y el creyente da fruto espiritual. La vida del cristiano debe mostrar señales claras de crecimiento y madurez espiritual. Mi hermano, no espere hasta que su esposa cambie, usted cambie. No espere hasta que su esposo se arregle, usted haga los cambios. No ponga pretexto, es que mis papás, usted empiece a hacer los cambios para glorificar a Dios. No importa cuál sea su entorno, dónde vive, dónde trabaja, empiece a hacer esos cambios. Usted tiene que dar fruto espiritual. Recuerde, estos frutos no son para demostrar salvación, son frutos para mostrar una vida madura espiritual. Dice así segunda Gálatas 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Cuando el creyente anda en el Espíritu, su vida refleja cualidades que muestran el carácter de Cristo. Note lo que dice ahí, amor. Falta amor en el hogar. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Cuando no hay amor, entonces puede que haya odio, enojo, rencillas, disensiones. Y el amor cubre la multitud de pecados. El amor cubre las faltas. Y eso viene por el Espíritu. Es que es difícil de amar. Claro, usted necesita al Espíritu Santo. Le hace falta gozo. No puede alegrarse. No puede usted gozar de lo que Dios le ha dado. Usted vive en el mejor país del mundo. Usted tiene agua potable. Usted tiene un lugar donde puede descansar su cabeza. Un lugar protegido. Le pagan bien. Hay los mejores restaurantes en el mundo. Están aquí en California, mi hermano. Todo el mundo critica California, pero aquí andan vacacionando. ¿Usted ha notado eso? Usted tiene bendición, tiene vida. Hoy puede abrazar a sus hijos. Usted puede abrazar a su esposa. Usted tiene una vida abundante en Cristo Jesús. No le falta nada. En su mente a usted le faltan muchas cosas. Le hace falta el gozo porque no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Qué triste, es lo peor, un cristiano con falta de gozo. Qué vergüenza, qué tristeza. La realidad es que su responsabilidad tener gozo cuando se acerca a Dios, si no lo tiene, no es la culpa de nadie más que suya. No tiene paz, siempre ansioso, siempre preocupado. Cualquier área en su vida que refleje un temor está mostrando en qué área a usted le falta confiar en Dios. Y si no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, usted no ha crecido. Usted sigue siendo un niño en Cristo. Usted nunca va a experimentar una vida de tranquilidad hasta que ande en el Espíritu. Y si es el pecado la causa que interrumpe su paz, pues arrepiéntase. Viva para Dios. Hoy se habla tanto de salud mental y tantos suicidios y tanta gente perdida en su mente, sus pensamientos, más que nunca. Y esta es la causa, aquí está la causa. Tan perdidos en el teléfono, metido y mirando cosas trancosas, conspiraciones y matanzas. Esta semana le metió a la gente mucha basura a esta tragedia que sucedió. Y ahí están metidos día tras día, más deprimidos. Hermano, sáquese de esa cosa, lea la palabra de Dios. Siga a Dios, no le importe lo que pasa en el Medio Oriente, porque usted no puede hacer nada en cuanto a eso. ¿Qué puede hacer? ¿Le va a llamar el presidente a usted? No, usted no puede traer ese cambio. Lo que usted puede hacer es orar, sí, pero pídele a Dios que le dé paz. Solamente viene con el Espíritu Santo. Pero nunca tendrá paz si usted está en pecado. Vuelvo a decir, varones, nunca tendrás paz si tú eres esclavo a la morbosidad del teléfono. Nunca la tendrás. Puedes venir y echar la culpa a esta iglesia, no levanta mi espíritu, es mi hermano, es tu pecado. Arréglate, arrepiéntete. Note la siguiente, dice paciencia, sin enojón, se molesta, enfadado, siempre molesto con la esposa, nada le parece bien, le hace falta paciencia. Benignidad y bondad, hacerle bien. Pastor, no sé qué va a pasar mañana, necesito más recursos, necesita fe. Ser manso. No creerse mejor que los demás ni ser inferior, es tener control de lo que Dios le ha dado. La templanza es el dominio propio. Usted y yo necesitamos andar en el Espíritu. Es la forma en que Dios quiere que vivamos. El fruto del Espíritu se produce de una vida en santidad que sigue a Dios. Los frutos muestran la obediencia al Señor. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí?
nada podéis hacer, solamente permaneciendo en Él, en su palabra, agradándole a Él cada día. Cada día. ¿Cada qué? Cada día. A veces me preguntan, ¿está frustrado? ¿Está enojado? Bueno, es que, ¿qué más puedo hacer? Más que decirle una y otra vez lo que ya se le ha repetido una y otra vez. No me diga que usted no se enoja, padre, cuando le dice lo mismo a sus hijos, lo mismo y lo mismo. Y no haces caso, no entiendes. Le digo esto porque la solución es muy clara y muy básica. Yo creo, esta semana me abrió mucho los ojos a esto. Yo tenía 2 meses, hermano, de estar desconectado completamente de todo, de la política. Yo no sabía ni qué está pasando. Me dicen, ¿escuchaste lo que pasó? No escuché. Estoy más preocupado con mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, evangelizar. Y no ando yo preocupado qué está pasando con Apple, qué está pasando con Elon Musk o Trump. Pues no me interesa. Tiene que estar informado. Hermano, informado de todos modos te deprime. Te enoja. Y esa semana me mandan un video, tiene ahí el muchacho ahí, yo sabía quién era, yo nunca lo seguía, nunca escuché sus videos, yo no esperaba ver ese tiroteo. Pero ahí todos ya me di cuenta, mensajes donde quiera, gente de México, de Estados Unidos, todos hablando de este tema. Por un lado nos ha dado cuenta ver la brevedad de la vida, ¿no? Estamos tan preocupados por cosas que no podemos controlar. Lo que usted puede controlar es su vida santa, suya. Creyente glorifica a Dios con su vida santa. El Señor nos dice que habemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Como creyentes pertenecemos a Dios y nuestra vida debe glorificarle en todo lo que hacemos. En Mateo 5:16 dice la Biblia que las buenas obras glorifican a Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, nuestra buena conducta, mire, lleva a otros a la fe. Dice, entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Dios quiere que vivamos en buenas obras y esas buenas obras van a hacer influencia a los demás. Van a glorificar a Dios. Pero eso se hace cuando usted vive en santidad, separado del pecado. La semana pasada les hablaba a los muchachos aquí en el servicio inglés. Yo estaba en una clase de arte y estaba con un muchacho que nos jugueteábamos toda la clase, nunca hacíamos la tarea. Tenía un mal testimonio ahí en esa clase. El maestro siempre me regañaba, hablando en la high school, en la prepa. Al lado de mí había 2 muchachas y un día las escuché ellas hablar de una conversación que tuvieron con otro muchacho, un cristiano. Y el muchacho les habló de Cristo. Y ellas estaban debatiendo, diciendo, no es verdad, ¿cómo es posible nada más por Jesús? Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Hablando de su religión. Y yo escuché. Y les dije, ¿sabes qué? Las interrumpí, le dije, ese muchacho tiene razón. Y les empezó a dar versículos, porque este verso dice esto, este verso dice aquello. Las muchachas abrieron sus ojos grandes, se miraban unas a otras. Y después me dice una a mí, ¿y tú hablaron a mí de Dios? Me sentí pequeño, porque yo sabía que tenía un mal testimonio. Y mis palabras en ese día fueron inefectivas. Si usted quiere que Dios le use para que otro conozca de Cristo, debe tener un buen testimonio. Debe vivir en santidad. Y que le digan el exagerado, el pobrecito, el radical, el legalista, el que no sabe divertirse. Cuando ellos tengan problemas, ¿a quién cree que van a buscar? A usted. Dios llama a sus hijos a vivir en santidad. La salvación no es el final del camino, es el inicio de una nueva vida en Cristo. La santificación significa apartarse del pecado y dedicarse a Él cada día. Mire, no se trata de reglas, no se trata de ser moralista, ni vivir bajo el legalismo, se trata de la santidad
y vivir una vida transformada delante de Él, apartándonos del pecado para reflejar su gloria en todo lo que hacemos, no es algo que sucede automáticamente. Mire, requiere obediencia y una decisión constante de depender del Espíritu. Por eso dice la Biblia que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestro entendimiento. Recuerde, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos llamó a salir de en medio de ellos. No toquéis lo inmundo. Dice, no, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Cuando obedecemos a Dios, nuestra vida empieza a dar fruto, y ese fruto glorifica a Dios con ese poder transformador. Por eso decida hoy apartarse del pecado, crecer en Cristo y vivir una vida que refleja a Jesús. No se conforme al mundo, sea transformado por Dios y glorifique el nombre de Él con su vida. Oremos. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos para tener esta lección y enseñanza. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir una vida santa, una vida que te glorifica a ti. No porque estamos presionados, no porque una iglesia lo exige o lo demanda o lo enseña, no por querer quedar bien con los demás, sino porque esto te agrada a ti. Mi anhelo, Padre, es que cada uno de los que escuchan este mensaje tomen la decisión personal, que tengan una convicción personal en su corazón, que tú les has llamado a vivir en santidad. Es un llamado divino, un llamado a apartarnos del pecado y un llamado, Señor, a vivir en el servicio tuyo, agradándote a ti y mostrando buenas obras. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.